Bueno chicos, ¿cómo están? Soy David y ahora vamos a tratar en este video lo que es la histología del tejido muscular. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Básicamente, ¿qué es el tejido muscular? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es su ultraestructura? Sí, vamos a hablar mucho de lo que es el sarcómero y cómo es la contracción muscular. Por otro lado, vamos a hablar de los tipos de músculo que tenemos, es decir, el cardíaco, el esquelético y el liso y las principales diferencias que hay entre ellos. Y al finalizar la clase, un par de correlatos clínicos, digamos, que van a ser la hipertrofia, la atrofia y la distrofia muscular. Bien, como introducción podemos decir que el tejido muscular obviamente es el componente, o sea, vieron que tenemos 4 tejidos básicos. Bueno, de estos 4 tejidos el que va a tener como funcionalidad encargarse de lo que es el movimiento va a ser justamente el tejido muscular. Que bueno, acá más de lo mismo de lo que les comenté recién. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, obviamente movilizar los miembros, ¿sí? El cual se va a encargar más que nada del músculo esquelético, se va a encargar de la insuflación pulmonar, el bombeo sanguíneo, esto va a estar encargado más que nada la musculatura lisa, cierre y apertura de conductos, de lo cual también se va a encargar el músculo liso, manejo del volumen de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y cambios de forma de distintos órganos internos, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, como vamos a ver más adelante, relacionado a la parte visceral, va a estar a cargo de la musculatura lisa. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la energía que yo voy a utilizar para lograr la contracción muscular? Como habrán leído, para gran parte de los procesos celulares, ya sea movilización de vesículas, movilización del citoesqueleto, transporte de membrana, movilización de la célula misma, todos estos procesos se logran en gran medida gracias a la utilización de una molécula que actúa como carrier de energía, que es el ATP, que es la adenosina trifosfato, que al convertirse en ADP, es decir, adenosina difosfato, es decir, al hidrolizar un fósforo, se genera la energía necesaria para la mayoría de los procesos celulares. Y justamente para la contracción muscular vamos a utilizar esta hidrólisis de ATP a ADP para obtener la energía mecánica que nosotros necesitamos. Bueno, un poco lo que es la clasificación, ¿sí? La cual nos vamos a basar en esta clase. A grosso modo se lo divide en músculo estriado y músculo liso. ¿De dónde viene esto de estriado y liso? Decimos que es estriado cuando al observarlo al microscopio podemos ver una serie de estrías transversales, ¿sí? Se ven tanto en el microscopio óptico de interferencia y en mayor medida se lo ven por medio de la microscopía electrónica, ¿sí? Dentro del estriado vamos a encontrar al músculo esquelético, que justamente recibe este nombre porque se fija a los huesos y es el responsable justamente del movimiento del esqueleto, ¿sí? Básicamente. Y también de la movilidad ocular. El cardíaco lo vamos a encontrar nada más que en el corazón y en parte, digamos, en el nacimiento de los grandes vasos como la aorta o la arteria pulmonar, ¿sí? Luego tenemos el músculo liso, que justamente es liso porque no tiene estas estriaciones transversales observadas al microscopio. Y este tipo de músculo lo vamos a encontrar como es, a nivel visceral y a nivel de los vasos sanguíneos más que nada, como vamos a ir viendo después en las futuras clases. Bien, otro concepto muy importante es cómo es la relación entre esta clasificación de estriado y liso con respecto a la inervación, ¿sí? El estriado, ¿sí? Tenemos que el esquelético es voluntario, es decir, va a estar inervado. Si vuelven a la clase del sistema nervioso, en el cual hablamos un poco de la anatomía y otras cosas básicas, digamos, veíamos que el sistema nervioso periférico lo dividíamos en somático y autónomo. El somático se encargaba de todo lo que es la actividad voluntaria y el autónomo de todo lo que es la actividad involuntaria. Bueno, el esquelético va a estar inervado por el sistema nervioso somático y por ende es voluntario, ¿sí? El cardíaco es involuntario, está inervado por el sistema nervioso autónomo, pero además de eso es autoexcitable, ¿sí? Como lo vamos a ver en la clase de cardíaco.
Si ustedes sacan el corazón de una persona, le restan toda la inervación autónoma que tienen y dejan al corazón solo, este sigue latiendo por un determinado tiempo porque tiene la capacidad de autoexcitarse, ¿sí? Es decir, no depende de un sistema nervioso autónomo. Si bien el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es regularlo, por ejemplo, regular la cantidad de frecuencia cardíaca que voy a tener, el corazón por sí solo tiene la capacidad de autoexcitación, ¿sí? Después tenemos un pequeño grupito, digamos, de músculo estriado visceral, que es en cierta forma voluntario. Lo podemos hallar más que nada en la parte proximal del esófago, ¿sí? Pero digamos, en muchas bibliografías, digamos, casi ni lo suman en la clasificación, ¿sí? Luego tenemos el liso, ¿sí? Que puede ser vascular, puede ser visceral o puede estar a nivel de los órganos sensitivos. En todos estos casos, como les dije, va a ser involuntario. Siempre la musculatura lisa va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. Bien, esto digamos a modo de resumen de lo que vimos en el apartado anterior. El esquelético estriado es voluntario, ¿sí? El cardíaco, digamos, es involuntario, pero con la aclaración que les dije recién de la autoexcitabilidad. Y el liso es involuntario, ¿sí? Muy bien, ¿cómo lo vamos a ver al microscopio? A la célula muscular cardíaca la vemos con esta estructura, ¿sí? Lo cual le ha valido el nombre de células en pantalón. Estas células reciben el nombre de cardiomiocitos, o en algunos libros también los denominan directamente miocitos, pero por lo general lo más aceptado es cardiomiocito. Luego tenemos la célula muscular esquelética, que recibe el nombre de fibra muscular, y luego tenemos a la célula muscular lisa. Entonces, esto digamos para entrar un poco en cómo podemos ver las estrías transversales. Fíjense, esto es músculo cardíaco y esto es músculo esquelético, como está señalizado, y fíjense que en ambos llegamos a ver esas estrías transversales de los cuales les venía hablando. Se nota un poco más en el esquelético más que en el cardíaco, ¿sí? Si nosotros acercamos un poco más la imagen acá, podríamos llegar a ver las estrías con mayor notoriedad. Y fíjense, el músculo liso no tiene ningún tipo de estrías visibles, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco del músculo estriado esquelético. La célula muscular estriada recibe el nombre de fibra muscular, es decir, a lo largo de esta clase, cuando yo hable de fibra muscular, quiere decir que estoy hablando de la célula muscular estriada esquelética. ¿Cómo se forman estas fibras musculares? Se forman a partir de una serie de células precursoras, si se quiere, denominados mioblastos, que también van a encontrarlos en algunos libros como células satélites, las cuales se van a unir y van a generar una célula multinucleada, ¿sí? Como dice acá, sincitio multinucleado. Sincitio quiere decir que pierdan, digamos, el límite entre citoplasma y citoplasma, entre membrana y membrana, y quedan todos los núcleos metidos dentro de una misma célula, ¿sí? Y la característica de esta célula multinucleada es que es alargada, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, si tomamos como modelo el bíceps, no sé el diámetro exacto que tiene, pero imagínense que ese diámetro del bíceps, si bien el bíceps va a estar formado por varias fibras musculares, varias de esas fibras musculares pueden llegar a tener el diámetro total del bíceps, o sea, digamos, son células bastante alargadas, similar a lo que veíamos en tejido nervioso, en el cual podríamos ver que un axón podía nacer a nivel lumbar, por ejemplo, y llegar hasta la zona distal del miembro inferior, ¿sí? O sea, son células con diámetros bastante importantes. El músculo estriado esquelético, desde un punto de vista, digamos, un poco más funcional, se divide en tres tipos de fibras, ¿sí? Esto un poco más dirigido a la gente que le gusta la parte de deportología. Digamos, todos nosotros nacemos con estos tres tipos de fibras, pero cada persona va a tener desde el nacimiento, ¿no?, una predisposición por más de un tipo de fibras con respecto a la otra. Si bien con el determinado entrenamiento, si es aeróbico o anaeróbico, puede empezar a cambiar, digamos, esta relación de qué fibra es la que es más preponderante en el cuerpo de una persona.
Por ejemplo, el tipo 1, denominadas oxidativas lentas, son de contracción lenta pero resistencia a la fatiga, ¿sí? Y luego tienen más que nada los corredores de maratón, ¿sí? Es decir, si yo tengo un entrenamiento más que nada aeróbico, voy a empezar a tener más que nada fibras de este tipo. Y son de color rojas porque tienen una gran reserva de mioglobina, que la mioglobina es una estructura, un complejo proteico que dentro del músculo se encarga de almacenar oxígeno. Es como una reserva de oxígeno que tiene el músculo, ¿sí? Y este le da cuando hay mucha mioglobina dentro de una célula muscular, esta adquiere una coloración más rojiza. Luego tenemos el 2B, que sería el otro extremo, denominadas glucolíticas rápidas. En este caso es todo lo opuesto, son de contracción rápida, pero de fácil fatiga, ¿sí? Lo encontramos, por ejemplo, en los músculos extrínsecos del ojo y de los dedos, y son de coloración blanca porque acá no tenemos casi mioglobina como en el caso anterior, ¿sí? Las de tipo blanca podemos encontrarlas también en aquellas personas que realizan mucha ejercitación, digamos, de resistencia con pesas, ¿sí? En esas personas, fíjense que los músculos que trabajan se contraen rápidos, pero se fatigan fácilmente, ¿sí? Luego tenemos un tipo intermedio que es el 2A, denominadas glucolíticas oxidativas rápidas, que tienen contracción rápida, pero de resistencia a la fatiga. Lo podemos encontrar en los nadadores, los corredores de distancia corta, jugadores de hockey, ¿sí? Esto sería como un gris, digamos, entre las de tipo 1 y tipo 2. Volviendo con el tema de la fibra muscular, recuerden que es el nombre que le damos a la célula muscular. Como dijimos, son cilíndricas, poligonales, son multinucleadas. Acuérdense que se formaban a partir de la función de varios mioblastos, ¿sí? Los núcleos por lo general son periféricos. Y en este caso la membrana plasmática la denominaremos sarcoplasma. Y al retículo endoplásmico liso la denominaremos retículo sarcoplasmático. El citoplasma recibe el nombre de sarcolema. Y la unidad funcional y estructural del músculo, concepto importantísimo, es el sarcómero, lo cual estaremos viendo en las diapositivas siguientes cómo funciona la estructura, ¿sí? Entonces, el sarcómero se va a componer de miofibrillas, ¿sí? Y estas a su vez se componen de miofilamentos, que vamos a ver ahora. Estos miofilamentos se subdividen en filamentos finos y filamentos gruesos. Dentro de los finos tenemos a la actina, ¿sí? Que la actina, si lo recuerdan, es uno de los componentes del citoesqueleto, ¿sí? Teníamos la actina globular que al unirse varias actinas modulares, al ir polimerizándose se generaba la actina fibrilar, ¿sí? Luego tenemos la tropomiosina, ¿sí? Y luego tenemos a la troponina. ¿Qué importancia tienen estas proteínas? Como vamos a ver en las diapositivas que siguen, dentro de los filamentos gruesos encontramos a la miosina. La contracción muscular se produce por una interacción entre actina y miosina, ¿sí? Esta interacción actina-miosina no es continua, sino constantemente tendremos el músculo contraído. Entonces, lo que hace la tropomiosina es impedir que la actina, porque lo que se hace es unirse a la actina, impide que ésta se una a la miosina, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo rompo esta unión inhibitoria? Bueno, ahí entra en juego la troponina, de la cual vamos a tener tres subunidades. La troponina C, que lo que hace es unirse al calcio, y cuando este se une al calcio, lo que hace es generar que la troponina T, que está unida a la tropomiosina, haga que esta última se retire de la actina y así esta pueda entrar en contacto con la miosina, ¿sí? Y la troponina I tiene una función similar, digamos, a la tropomiosina, que es más que nada de inhibir la unión actina y miosina. Entonces, como repaso, la contracción se va a dar por esta interacción actina-miosina. El que impide esa interacción van a ser la tropomiosina y la troponina I. Justamente la I viene de inhibitorio. Pero cuando la troponina C se une a calcio, esto hace que la troponina T saque del medio a la tropomiosina y así puede haber una interacción actina-miosina, ¿sí? Fíjense, acá podemos verlos de una forma más esquematizada. Acá tenemos
la troponina con sus 3 subunidades I, C y T, las moléculas de tropomiosina, ¿sí? Y en el medio la actina. Fíjense cómo la tropomiosina está bloqueando los sitios de unión con la miosina, ¿sí? Y esta interacción inhibitoria va a ser retirada del medio por la acción de las unidades de la tropo. Bueno, como dije anteriormente, vamos a tener los filamentos gruesos en los cuales vamos a encontrar a la miosina 2, que está conformada por 2 cadenas livianas por un lado y 2 cadenas pesadas. Estas cadenas pesadas van a tener una cabeza globular y dentro de esa cabeza globular vamos a encontrar 2 sitios activos, uno de unión a actina y otro de unión a ATP, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, fíjense que la cadena pesada es esta que vemos acá con los dominios globulares, y en cada dominio globular vamos a tener el sitio de fijación para la actina y el sitio de fijación para el ATP, y luego tenemos las cadenas ligeras. A su vez, varias moléculas de miosina van a interactuar entre sí para formar, digamos, un filamento grueso propiamente dicho, como podemos ver acá. Algo que es importante es determinar esto que ven acá, la banda A, la banda H y la línea M, que tiene más que nada correlato con las imágenes que se obtuvieron por microscopía electrónica, en los cuales se veía mucho mejor las estrías transversales y se empezó a estudiar, digamos, qué era lo que se veía en cada una de esas líneas. Ya les voy a mostrar la imagen, pero por ahora recuerden que la banda H es este espacio de aquí, ¿sí? En el cual solamente vamos a encontrar a la miosina como molécula más importante. Luego tenemos la banda A, ¿sí? Que tiene toda esta longitud y va a incluir a la interacción actina y miosina. Luego tenemos los discos línea Z en los extremos y en el medio tenemos a la línea M, ¿sí? Luego tenemos otra banda A más que no está acá, que es la banda I, que correspondería a este sector, que va a referirse más que nada a las zonas en las cuales encontramos nada más que a la actina. Fíjense, acá tendríamos la línea M, la banda H, la banda A, que sería esto de aquí, y la banda I, por esta zona, ¿sí? Donde encontramos solamente actina, y por acá tenemos la línea Z, que es el que marca el límite entre sarcómero y sarcómero. Fíjense, acá tenemos una fibra muscular y podemos ver perfectamente la línea I, la banda H y la banda A. Y esto era lo que yo les decía anteriormente, que cuando empezaron, primero, digamos, obviamente la estría la vieron por la microscopía óptica, luego vino el microscopio electrónico y ahí pudieron ver, digamos, más en profundidad a estas estrías y empezaron a ver que había distintas bandas, y luego empezaron a estudiar por qué cada banda tenía, digamos, un, no color, pero un espectro distinto. Fíjense, acá tenemos la banda H, la banda A, la banda I, la línea Z y la línea M en el medio. Y así es como se ve por medio de la microscopía electrónica, en el cual es mucho más difícil determinar estas bandas. Bien, como dije anteriormente, bueno, acá si quieren repasamos de vuelta. Fíjense, línea I, banda A, que es donde encontramos la interacción actina-miosina, y la banda I, donde encontramos solamente la miosina. Lo que ocurre es que, como vamos a ver más adelante, la miosina de ambos extremos va a generar, acá no se visualiza muy bien, pero vamos a ver más adelante que lo que hace la miosina es, desde ambos extremos, llevar a la actina hacia la línea media, ¿sí? Y esto va a generar un acortamiento del sarcómero, y este acortamiento del sarcómero es lo que genera la contracción muscular, ¿sí? Es decir, varios sarcómeros de varias fibras musculares se van a contraer a la vez, y esto va a generar la contracción muscular, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver un poco cómo se da esa contracción muscular a través de la interacción actina-miosina. Para toda contracción, aparte de estos dos, vamos a necesitar otros componentes muy importantes, que son el calcio y el ATP, ¿sí? El calcio, como vimos anteriormente, se va a unir a la troponina C, y este va a hacer que la troponina T, por medio de su unión con la tropomiosina, separe a la tropomiosina de la actina
y se permita la unión actina-miosina. Por su lado, el ATP va a ayudar en lo que es la adhesión actina-miosina y en el golpe de contracción que va a llevar a la actina a la línea media, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir paso por paso, ¿sí? Acá podemos ver la cabeza de miosina y la actina. Bien, en un primer momento el ATP se va a unir al sitio activo dentro de la miosina, ¿sí? Recuerden que había un sitio activo ahí. Y esto va a generar una separación de la miosina con respecto a la actina. Posteriormente, ese ATP se va a hidrolizar a ADP y fósforo, y esta hidrólisis va a permitir una adhesión de la miosina con la actina. Luego de esa hidrólisis se va a liberar, recordemos que la miosina y la actina ya están unidas. Posteriormente a la hidrólisis se va a liberar por un lado el ADP y por el otro el fósforo, es decir, la miosina se queda sin ninguno de los dos, y esto va a generar un cambio conformacional y un movimiento de flexión de la miosina, lo cual va a generar que la actina se mueva hacia la línea media y se genere la contracción. Posteriormente, recordemos que la miosina se había quedado sin ADP ni fósforo y tiene el sitio activo libre, y ese sitio activo libre va a ser un sitio al cual se va a unir una nueva molécula de ATP, y la unión del ATP con la miosina va a generar la separación de la miosina con respecto a la actina, hasta que este ATP se hidrolice a ADP y fósforo, y ahí se reinicie el ciclo, ¿sí? Entonces recuerden, el ATP al unirse a la miosina separa la miosina de la actina. Sin embargo, cuando se produce la hidrólisis a ADP y fósforo, se logra la unión actina y miosina, y posteriormente cuando la miosina se libera tanto del ADP como del fósforo, allí se produce el movimiento de contracción hacia la línea media, ¿sí? Y posteriormente esta miosina debe separarse de la actina, y eso lo vamos a lograr gracias a la unión de una nueva molécula de ATP a la miosina, ¿sí? Esas serían las etapas de la contracción. Bueno, ahora vamos a hablar de otra estructura muy importante dentro del músculo estriado esquelético, que son las denominadas triadas, ¿sí? Bien, ¿cómo van a estar conformadas estas triadas y qué funcionalidad tienen? Bien, primero, volviendo un poco al tema de los sarcómeros, como podemos ver acá, ¿sí? Banda H, banda A, banda I y los discos Z, es decir, acá tendríamos un sarcómero. Fíjense que el retículo sarcoplasmático, ¿sí? O retículo endoplasmático liso, que son estas estructuras azules, ¿sí? Van a estar dispuestas en red, como vemos acá, ¿sí? Y básicamente desde una unión A a una I hasta la próxima, como vemos en esta imagen. Fíjense, banda I, banda A, y acá se produce la unión de un retículo sarcoplasmático con el contiguo, ¿sí? Básicamente van a ser dos cisternas paralelas, ¿sí? Y en el medio vamos a encontrar una estructura denominado túbulo en T o túbulo T, ¿sí? Que no es más que una invaginación de la membrana que va a quedar localizada entre ambos retículos sarcoplasmáticos contiguos. Bueno, antes de continuar, comentarles un poco que en el en el músculo esquelético hay grandes reservas de glucógeno, que es la forma en la cual se almacena la glucosa, y básicamente mitocondrias. ¿Por qué? Porque justamente, como dijimos anteriormente, vamos a necesitar ATP, en este caso en mayor cantidad que otras células, para permitir la contracción entre los sarcómeros. Entonces necesitamos una buena reserva de glucosa en forma de glucógeno y una producción importante de mitocondria, de ATP, gracias a las mitocondrias. Bien, volviendo al tema de lo que hablábamos recién, de las triadas, volvemos a nombrar en esta diapositiva al túbulo en T, que como les dije es una imaginación de la membrana plasmática, ¿sí? Que va a estar justamente entre dos retículos sarcoplasmáticos, ¿sí? Donde se produce la unión de la banda A con la banda I. Esta estructura conformada por dos retículos sarcoplasmáticos, como vemos acá, aquí tenemos uno
y acá tenemos otro, y en el medio el túbulo en T, esta estructura recibe el nombre de triada, como les dije anteriormente, que va a permitir o facilitar lo que es la despolarización de la membrana y su posterior, digamos, esta despolarización de membrana, digamos, va a generar un cambio de cargas que posteriormente se va a acoplar a estos dos retículos sarcoplasmáticos y van a permitir la salida de calcio, ¿sí? Acá podemos ver otra imagen un poco más, digamos, detallada, en la cual vemos el túbulo en T, que es una imaginación de membrana. Vemos ambos retículos sarcoplasmáticos, ¿sí? Y aquí se va a concentrar, digamos, mayormente la despolarización de la membrana, que como quizás habrán leído en algún lado, sobre todo se lo trata en fisiología, la despolarización de la membrana permite que a nivel del espacio perimembrana externo, donde por lo general la carga es positiva, esta se vuelva negativa, y en el sitio interno perimembrana, donde la carga es generalmente negativa, esta se vuelve positiva, es decir, la carga perimembrana se va a invertir, y esta inversión de la membrana recibe el nombre de despolarización. Esa despolarización posteriormente va a permitir que se abran los canales de calcio que están presentes en los retículos sarcoplasmáticos, y así este calcio que estaba almacenado dentro de los retículos se liberará al citoplasma, lo cual, como vimos anteriormente cuando vimos la contracción entre sarcómeros, vimos que uno de los elementos fundamentales, además del ATP, era el calcio, ¿sí? Así que bueno, recuerden bien cómo está conformada la tríada sarcoplasmática y qué funcionalidad tiene dentro de la contracción, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la organización de una, digamos, de un haz muscular, ¿sí? En el cual dentro de un haz muscular vamos a encontrar obviamente varias fibras musculares. Cada fibra muscular, ¿sí? Cada célula muscular va a estar rodeado por tejido, por una envuelta de tejido conectivo que recibe el nombre de endomisio. A su vez, varias fibras musculares se van a organizar conformando un pequeño fascículo, ¿sí? Y este fascículo va a estar rodeado por tejido conectivo, y este tejido conectivo recibe el nombre de perimisio. Y a su vez, varios fascículos, ¿sí?, se van a unir para conformar un músculo propiamente dicho, por ejemplo el bíceps, el tríceps, y este va a estar rodeado por otra cubierta de tejido conectivo que recibe el nombre de epimisio, ¿sí? Bien, esto es nada más para graficar un poco cómo una fibra nerviosa, ¿sí?, una neurona motora, a través de su axón emite ramificaciones terminales que van a interactuar con las diferentes fibras musculares, ¿sí? Esa interacción que se produce entre las terminaciones axónicas y una fibra muscular recibe el nombre de placa motora, ¿sí?, que es lo que está escrito aquí. Fíjense, acá podemos ver diferentes puntos de interacción, neurona-fibra muscular, ¿sí?, es decir, las determinadas denominadas placas motoras. Acá tenemos una, aquí tenemos otra, acá tenemos otro punto de interacción. Acá vemos un poco más en detalle cómo está conformada la placa motora, ¿sí? Y básicamente, ¿qué va a ocurrir en esa placa motora, ¿sí?, en el cual tenemos una interacción neurona músculo esquelético? Básicamente el impulso nervioso que viene a través del axón va a permitir que en las terminaciones axónicas se liberen diferentes tipos de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, entre ellos uno de los más conocidos y más estudiados, que es la acetilcolina, va a permitir la entrada de sodio a la célula, ¿sí? Entonces el sodio, que tiene carga positiva, al ingresar a la célula va a permitir que el espacio interno perimembrana se vuelva positivo y el externo negativo. Es lo que hablábamos anteriormente, es decir, una inversión de las cargas a nivel perimembrana recibe el nombre de despolarización de la membrana. Esta despolarización va a generar un impulso que llegará hasta los túbulos en T, ¿sí?, que justamente los túbulos en T son invaginaciones de la membrana en los cuales esta despolarización será o estará mayormente concentrada, y esto permitirá la apertura de los canales de calcio a nivel de ambos retículos sarcoplasmáticos que están a ambos lados del túbulo en T, conformando la tríada sarcoplasmática. Posteriormente,
Una vez que se estimulen los canales de calcio, este calcio saldrá del retículo sarcoplasmático y se fijará a la troponina C, y eso nos facilitará la contracción muscular. De vuelta, como les dije, para la contracción muscular, dos de los grandes componentes que vamos a necesitar son el ATP y el calcio. Acá podemos ver una fibra muscular, fíjense, se ven las estriadas transversales, ¿sí? Y se puede ver que es una célula multinucleada, como dijimos anteriormente, y que van a estar localizados en la periferia. Esta es la misma fibra, pero con un corte, en este caso transversal, no longitudinal, como vimos en la imagen anterior, y fíjense cómo los núcleos son periféricos. Acá también la misma imagen, pero más de cerca, en el cual podemos ver un corte transversal de la célula muscular con los núcleos en la periferia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de músculo esquelético estriado, ¿sí? Cuyas características son bastante similares al estriado... Perdón, me confundí en el título, les dije esquelético estriado, es músculo estriado cardíaco, y este estriado cardíaco tiene características similares al músculo estriado esquelético, ¿sí? Hay un par de diferencias que le vamos a nombrar, pero todo lo que sea músculo cardíaco lo vamos a ver un poco más en detalle desde el punto de vista funcional en la clase de cardiovascular, ¿sí? Entonces posee la misma organización filamentosa que el esquelético, y algunas diferencias. No forman sinsitios, es decir, no van a ser, digamos, como vimos anteriormente, la célula muscular esquelética, les había dicho que se forma a partir de varias células satélites que se fusionan y generan una célula multinucleada. En este caso no. Las células no van a derivar de varias células previas que se fusionaron, sino que van a ser células individuales, cada una teniendo un solo núcleo, ¿sí? No son cilíndricas, tienen una forma en pantalón, ¿sí? Entre comillas, que ahora lo vamos a ver. Como les dije anteriormente, tienen un solo núcleo, ¿sí? Reciben el nombre de miocito, ¿sí? En este caso no la vamos a denominar como fibra muscular, como pasaba con el músculo esquelético estriado. Y se van a unir por medio de discos intercalares, que son una serie de estructuras que veremos más adelante. Y posee menos tejido conectivo que el estriado atlético. Fíjense, esto era lo que yo les decía, un núcleo central y una estructura similar, o una imagen, digamos, que hace recordar un poco a la de un pantalón, que es lo que vemos acá. Por eso reciben el nombre, ¿sí?, de células en pantalón. Estas células van a estar conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque todas las células musculares cardíacas que vamos a encontrar en el corazón necesitamos que actúen en forma sincrónica, ¿sí? Digamos, todas las células musculares deben contraerse, musculares cardíacas deben contraerse a la vez. Si tuviésemos un pequeño grupo de células que se contraen en forma asincrónica con respecto al resto de las células que conforman el corazón, tendríamos una disfuncionalidad desde el punto de vista contráctil dentro del corazón y podría generar patologías como por ejemplo las arritmias, ¿sí?, en los cuales hay puntos de contracción asincrónicos dentro del corazón. Entonces, todo el corazón, todo el músculo cardíaco tendría que actuar como si fuese una sola gran célula que se está contrayendo. Y esta sincronicidad se logra en gran medida gracias a unas estructuras denominadas discos intercalares. Estos discos intercalares, dependiendo de si son laterales, ¿sí?, o transversales con respecto a las sarcómeras, ¿sí?, van a recibir el nombre justamente de componente lateral o transversal del disco intercalar, ¿sí? ¿Qué estructuras van a conformar estos discos? Por un lado tenemos las uniones de hendidura, ¿sí?, que son similares a los nexos que habíamos visto en tejido epitelial, y las máculas adherentes, que son similares a las uniones adherentes que vimos en tejido epitelial, ¿sí? Estos componentes formarían lo que es el componente lateral del disco intercalar, ¿sí? Y en cuanto al componente transversal del disco intercalar, vamos a encontrar a la fascia adherens, ¿sí? Que la fascia adherens, perdón,
Les hago la aclaración porque quizás di un concepto erróneo entre estos dos. Las uniones de hendidura serían similares a los nexos en las células epiteliales y las máculas adherentes serían similares a los desmosomas en las células epiteliales, mientras que las fascia adherentes son similares a las uniones adherentes en el tejido epitelial. ¿Ok? Entonces las uniones de hendidura y la mácula adherentes van a conformar el componente lateral del disco intercalar, mientras que el componente transversal va a estar dado por la fascia adherens. Bien, acá podemos ver varias células musculares con su núcleo central y su estructura similar a la de un pantalón, de la que reciben el nombre, ¿sí? Y en este caso, en el músculo estriado cardíaco, vamos a tener túbulos en T, al igual que en el esquelético, ¿sí? Pero a nivel de los discos Z, ¿sí? Como podemos ver acá. Y el retículo endoplasmático va a ser una gran red, pero que va a ir de disco Z a disco Z, ¿sí? Van a ser un poco más largos y en este caso no vamos a tener las triadas, sino que vamos a tener unas estructuras conocidas como diadas. Está mal escrito acá, son las entonces diadas, no dianas, que reemplazarían a las triadas que vimos en el músculo esquelético, en el cual vamos a tener un túbulo en T, ¿sí? Rodeado por una pequeña cisterna de retículo sarcoplasmático. Si bien la estructura es no exactamente igual a la del músculo esquelético, la funcionalidad va a ser la misma. Que es lo que podemos ver acá, que ya les expliqué cuando hablamos de músculo esquelético, ¿sí? Algo importante es que las células que conforman el músculo cardíaco, es decir, los miocitos, cuando sufren muerte celular, estos espacios donde hay muerte celular son reemplazados por tejido conectivo, un proceso conocido como fibrosis, ¿sí? Es decir, las células musculares cardíacas no hacen mitosis. Si bien está descrito que algunas pueden llegar a hacerlo, digamos, el índice mitótico es muy bajo, casi despreciable. Por eso si alguien les pregunta, músculo cardíaco, la célula muscular cardíaca hace mitosis, no, ¿sí? Es algo que lo va a diferenciar de otras células musculares, ¿ok? Bien, bueno, acá más de lo mismo, un corte longitudinal donde vemos una célula muscular cardíaca con su núcleo central, y acá en vez de un corte longitudinal vemos un corte transversal donde podemos ver al núcleo de ubicación central. Y por último, para ir cerrando, vamos a hablar un poco de músculo liso, ¿sí? Que es un músculo que lo vamos a encontrar más que nada a nivel visceral y vascular. Es liso justamente porque no presenta estriaciones, ¿sí? Son células alargadas, ¿sí? Están unidas por uniones de tipo nexo. En este caso no vamos a encontrar los discos como habíamos visto en el músculo cardíaco. Tienen un núcleo central, ¿sí? Porque son células uninucleares, al igual que las cardíacas. No hay túbulos en T, es decir, no vamos a tener triadas ni diadas, y tienen poco tejido conectivo a su alrededor, ¿sí? Como podemos ver acá. Fíjense que son células alargadas con un núcleo central y con poco tejido conectivo entre ellas. Van a tener filamento de actina, tropomiosina, miosina 2, pero el concepto que quiero que se lleven de estas diapositivas es que si bien tienen actina y miosina no van a conformar sarcómeros, ¿sí? Los sarcómeros los vamos a encontrar en el músculo estriado, ya sea esquelético o cardíaco. Y la organización de la actina y de la miosina va a ser totalmente distinta, ¿sí? Como vemos acá, esto no hace falta que se lo aprendan, sino solamente para mostrarles la diferencia de cómo es la organización de la actina, la miosina, la tropomiosina en el músculo liso, en los cuales no van a conformar las sarcómeros. Y punto muy importante es que el músculo liso sí va a tener células que hagan mitosis, a diferencia del músculo cardíaco. Acá otra imagen con un corte longitudinal donde podemos ver las células alargadas y con un núcleo central. Acá un corte transversal donde vemos el núcleo central, ¿sí? Y acá también, fíjense, esto de arriba es el músculo liso donde vemos varias células alargadas con un núcleo central y poco tejido conectivo interno.